Su carrera en el cine comenzó por casualidad. Posteriormente fue una actriz internacionalmente conocida. Ese es un repaso a su carrera, su historia, su vida, su trayectoria y su estilo de María Félix. María Félix, la vida e historia de una de las actrices mexicanas más famosas. Nació en Álamo, Sonora, el 8 de abril de 1914. Sus padres fueron Bernardo Félix Flores, un militar y político mexicano, y Josefina Güereña Rosas. María creció en Álamos junto a sus padres y 11 hermanos, con quienes compartió una ascendencia de indios yaqui por parte de su padre y española vasca por parte de su madre. María Félix vivió su niñez en Álamos, el estado de Sonora. Posteriormente se mudó con su familia a Guadalajara, donde fue a la universidad y tuvo su primer matrimonio en 1931 con Enrique Álvarez Alatorre, con quien en 1934 tuvo a su primer hijo, el también actor Enrique Álvarez Félix. Luego de su divorcio en 1938, María se mudó junto a su hijo a la Ciudad de México, donde trabajó como recepcionista en el consultorio de un cirujano plástico. Al inicio de su carrera, la doña pasó un tiempo en Hollywood, donde la llevaron a los estudios del Metro Goldwyn Mayer, con la intención de que comenzara su carrera en el cine estadounidense, aunque María insistió en iniciar su carrera en México. La carrera de María Félix en el cine comenzó por casualidad, la que para entonces trabajaba como recepcionista de un cirujano plástico. Estaba mirando vitrinas entre las calles Palma y Francisco y Madero del centro histórico de la Ciudad de México, cuando el director de cine español Fernando Palacios la abordó para preguntarle si estaba interesada en hacer cine. María fue llevada a Los Ángeles por el director para presentarla en los estudios. El plan original era que lanzara su carrera en el cine de Hollywood, pero María prefirió empezar su carrera en México. La primera película de la actriz sería El Peñón de las Ánimas en 1943, en donde estuvo junto al actor que luego de 10 años después se convertiría en su esposo, Jorge Negrete. La película Doña Bárbara de 1943, basada en la novela del escritor venezolano Rómulo Gallegos, le dio a María la fama y el apodo con el que se le conocería desde entonces, la Doña. Doña Bárbara trajo a María Félix otros filmes como La Mujer sin alma de 1943, La Devoradora del 46, papeles que le atribuyeron a la actriz la fama de la vampiresa del cine mexicano, rol que luego abandonó con sus participaciones en El Monje Blanco del 45 y Vértigo del 46. María Bonita consiguió la fama internacional con sus papeles en Enamorada del 46, Río Escondido del 47 y Maclovia en 1948. Los papeles internacionales de Félix se inauguraron con Mare Nostrum del 1948. Una de las apariciones más famosas de los 50 de María Félix en el cine fue con su papel en Tizoc de 1956, junto a Pedro Infante. También estuvo en los dramas Miércoles de Cenizas del 58 y La Estrella Vacía del mismo año. Otro personaje estelar de María fue en la película de Ismael Rodríguez, La Cucaracha de 1959, en la que estuvo con otra estrella del cine mexicano, Dolores del Río. La época de María Félix en el cine es la más celebrada por los nostálgicos, de donde surgieron los actores de la época de oro, que definieron la historia del cine, no solo en México, sino en el mundo. El estilo de María Félix recopilaba las tendencias que definieron a las actrices de la época dorada del cine mexicano y de Hollywood: peinados altos y de ondas perfectas, pieles, hombros prominentes y cinturas enchanzadas, mezclándolos con siluetas que aún para el momento se inspiraban en la realeza europea o que venían del nuevo look impuesto por Dior. María Félix logró adueñarse de lo que pasaba en la moda del momento para redefinirlo a través de su extravagante ojo, dándole por supuesto un toque personal con inspiración mexicana. En 1931, un 10 de enero, se da en el sí Enrique Álvarez Alatorre. En esos años, María Félix tenía 17 años y apenas 8 meses de haberlo conocido en una fiesta de disfraces en Guadalajara. Enrique, en cambio, era mayor de edad. Tenía 19 años y se ganaba la vida como vendedor de cosméticos de la firma Max Factor. El amor de la juventud hizo que, a los 3 años de casados, María Félix tenga su primer y único hijo, Enrique Álvarez Félix, en 1934. 4 años más tarde, en el 37, la pareja se separa después de una relación de 8 años. La doña se va a Hermosillo y más tarde regresa a la Ciudad de México con su hijo Enrique, ya de 7 años de edad. Lamentablemente, en una de las visitas, su padre Enrique Álvarez Alatorre secuestra a su hijo y lo lleva a vivir con él a Guadalajara. Uno de los peores momentos que vivió la actriz mexicana.
Una historia de amor que conquistó el corazón de los mexicanos fue en 1943, en donde María Félix y Agustín Lara cruzaron miradas en un bar de la Ciudad de México. Y, tiempo después, en una fiesta de la Socialité Mexicana, el amor creció para dar el siguiente paso, en donde un 24 de diciembre de 1945 se casaron en Acapulco, Guerrero. Como regalo de bodas, Agustín le regaló 2 canciones, María Bonita y Humo en los ojos, además de otras 2 canciones más adelante, Cuando vuelvas y 2 puñales. Si bien la pareja duró 2 años de relación, él ayudó a recuperar al gran amor de su vida, su hijo, quien había sido secuestrado por su padre años antes. Tiempo antes, los actores se conocieron una década antes, en el rodaje de la película El Peñón de las Ánimas, en 1942. En aquel entonces, Jorge Negrete vivía con Gloria Marín, a quien María Félix le quitaría el protagónico de la cinta. Su matrimonio fue el primero mediático de la televisión en México y la primera boda que se transmitió de 2 íconos actores. No en vano fue llamado la boda del siglo. Entre los invitados que más se recuerdan dentro de los 500 que asistieron están Frida Kahlo, Diego Rivera, el Indio Fernández, los hermanos Soler y la actriz Columba Domínguez. En la boda festejada el 18 de octubre de 1952, Jorge Negrete le obsequió un collar de esmeraldas como parte de las joyas emblemáticas que llevó la doña a lo largo de su vida. No obstante, su amor culminaría por elección del destino. A sus 42 años de edad, con 11 meses de estar juntos, muere el actor Jorge Negrete, víctima del cáncer. En 1956, Alexander Berger y María Félix se casaron, los cuales duraron 18 años juntos hasta cuando él murió. Alexander fue un banquero francés que vivió con María tanto en Francia como en México. Se conocieron en una fiesta de la embajada francesa, la cual Agustín Lara iba a tocar. Sí, en ese entonces aún estaba casado con María Félix. Tras la muerte de Jorge Negrete, la doña se reencontraría con Alexander en un bar en Francia, casándose tiempo después. Se ha dicho que esta relación fue la que sumó elegancia y personalidad a la estrella del cine mexicano. En pareja, ella afinó su gusto por las joyas, las colecciones de arte y su don empresarial. Pero Alexander será víctima de cáncer de pulmón en 1974, hecho que significaría una severa depresión en la vida de María, al punto de ser internada en la Clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos, por 8 meses. Tiempo después, Anton Zapov fue la última pareja sentimental de María Félix. Aunque no se casó con él, se trató de un pintor francés 31 años más joven que la doña, con el que duró 19 años. La pasión de ambos por la pintura de las culturas indígenas y la decoración fue lo que los unió. De hecho, Zapov se encargó de la decoración de la casa de Cuernavaca de María Félix, Las Tortugas. Un golpe muy duro en la vida de la doña fue la pérdida de su unigénito hijo, Enrique Álvarez Félix, el cual un viernes 24 de mayo de 1996 a las 2 de la madrugada murió víctima de un infarto agudo al miocardio en la Ciudad de México a la edad de 62 años. Sus restos descansan en el Panteón Francés de San Joaquín, ubicado en la Ciudad de México. 6 años más tarde, un 8 de abril del 2002, María Félix falleció en la Ciudad de México a los 88 años de edad. La vida de la actriz fue celebrada con un desfile desde su residencia en Polanco hasta las calles del centro histórico de la ciudad, llegando al Palacio de Bellas Artes, donde una multitud de personas le rindieron homenaje a la doña en el vestíbulo del edificio. El féretro de María fue transportado también al Teatro Jorge Negrete para rendirle homenaje. Finalmente sus restos fueron sepultados en el Panteón Francés junto a sus padres y su hijo. Al fallecer, dejó toda su fortuna a su asistente personal por más de 28 años, Luis Martínez de Anda. La herencia de la actriz incluía todas sus propiedades y su colección de obras de arte. María Félix fue una actriz mexicana conocida como la diva de la época de oro del cine de México. Fue la más grande representante de la gran pantalla de México a nivel internacional, participando también en reconocidas películas en diferentes países de Europa. Se convirtió también en un ícono de estilo de la época por su extravagante gusto y su personalidad irónica. María Félix fue una estrella del cine que trascendió la pantalla para convertirse en un ícono cultural nacido en México y esparcido por todo el mundo. Con su distintiva personalidad de mujer fuerte, irónica y fascinante, sigue influenciando el acontecer contemporáneo, siendo siempre recordada como la primera diva del cine mexicano y la más grande referencia del estilo de su época. Eso fue la vida e historia de una de las actrices mexicanas más famosas a nivel mundial, de la época de oro del cine mexicano. Detrás de la estrella, Emanuel.